Sí. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva cita del Aula de Literatura. Como saben, el Aula de Literatura es un programa que se lleva a cabo desde la Delegación de Cultura, con el beneplácito de la concejala Ana Ruiz. Y bueno, ya saben que siempre invitamos a diferentes autores de diferentes temáticas y demás. Esta vez lo vamos a hacer un poquito diferente, ya sabéis que nos gusta ir cambiando. Hoy voy a hacer una pequeña presentación a nuestro invitado de hoy, que es Pedro Baños. Bienvenido, Pedro. Y después vamos a dejar que Pedro nos cuente. Y ya por último haremos una serie de preguntas que tenga el público y alguna preguntita que tengo yo. ¿De acuerdo? Pues bueno, voy a empezar ya con la presentación. A Pedro Baños realmente necesita poca presentación, pero yo voy a leer un poquito. Tengo aquí mi chuleta, como siempre. Y Pedro Baños nació en León en 1960, es coronel del Ejército de Tierra, aunque ahora mismo ya no está en servicio. Allí permaneció en León hasta que entró en la Academia Militar de Zaragoza, después en la de Infantería de Toledo. En 1999, tengo aquí la chuleta porque son muchas fechas, empezó a trabajar como analista en la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército de Tierra, casi nada, y más tarde, a mí esto me deja alucinada, jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Ejército Europeo en Estrasburgo. Fue profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas para pasar a la reserva ya en 2021. Desde hace muchos años colabora en diferentes medios de televisión, escritos, tiene varios libros publicados, ahora hablaremos un poquito más de eso. Y bueno, todos conocemos a Pedro, sobre todo porque es uno de los mayores especialistas ahora mismo, yo creo que del mundo, en geopolítica y geoestrategia. En 2017 publicó el primer libro que se llama Así se domina el mundo. Hablaba un poquito, pues eso, de las claves del poder mundial, él nos hablará un poco más ahora. Y después publicó El dominio mundial, que es este que yo tengo aquí, como ven, como siempre, con mis posis. Después, El dominio mental. El último ha sido El poder, un estratega lee a Maquiavelo. Y el próximo 23 de noviembre publicará el próximo, que se llama La encrucijada mundial. Luego hablaremos de esto. Y Pedro me ha contado que nos va a hablar un poquito sobre su proceso de escritura, cómo ha llegado a escribir libros y un poquito de qué tratan estos libros realmente. Así que yo ya le cedo la palabra y bueno, bienvenido, Pedro. Pues muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Bueno, lo primero decirles que viven ustedes en el paraíso, no sé si se han dado cuenta, pero vamos, la diferencia de venir solamente de Madrid y llegar aquí es como cambiar de mundo completamente. Es un privilegio, sin lugar a dudas, estar en este entorno. Tenemos una grandísima suerte en España de tener territorios tan magníficos como en el que ustedes disfrutan todos los días, y así tenemos la suerte de tener este sol que atrae a tantos turistas y que tanta falta nos hace, tanto por el sol, por el tema de las energías renovables, como los turistas por el tema económico. Así que les doy la enhorabuena por vivir en este sitio, que son tan afortunados. Pues efectivamente, claro, hablamos de literatura. Y yo no me considero un literato, yo soy un militar, que solemos ser, en este sentido, como somos tan pragmáticos, lo que escribimos suele ser pues, muy escueto, muy corto, muy resumido, pero literatura poca, sinceramente. Y entonces les voy a contar un poco cómo yo he llegado a escribir libros, porque al final, para que veamos por dónde nos lleva la vida, por derroteros que jamás podríamos ni imaginar, ¿verdad? Y es totalmente mi caso, porque jamás yo hubiera pensado el estar aquí hoy con ustedes esta tarde, disfrutando aquí en este salón tan sumamente magnífico. Pues mire, lo primero, yo soy de origen muy humilde. Cuando les digo humilde, mi padre abandonó el colegio con 12 años para ponerse a trabajar de cristalero. Estuvo trabajando 66 años, ni más ni menos, hasta que enfermó, con 78.
Y mi madre ni siquiera fue al colegio. Mi madre, hoy es el día todavía que le cuesta escribir su nombre para firmar, pero sí tuvimos una gran suerte en mi casa, que es que nunca nos faltaron los libros. Nos faltaba comida. Fíjese lo que les digo. No les voy a decir que pasar hambre, pero somos 3 hermanos, pero nunca comimos de pequeños todo lo que hubiéramos podido llegar a comer, y más siendo niños, que saben que devoramos prácticamente cualquier cosa. Vivíamos en una casa de protección oficial que podíamos considerar, muy pequeñita. Solamente había una habitación para mis padres, otra para mi hermana, y mi hermano y yo dormíamos, podríamos decir en la salita, pero una habitación multifuncional, porque ahí teníamos un armario donde sacábamos por la noche una cama de esta que llamábamos turca, una cama que había allí empotrada, y allí dormíamos, y mi habitación era el hueco que quedaba cuando sacaba la cama. Ahí ponía mis póster y mis cosas, ¿no? Pero como les digo, lo que nunca nos faltó fue lectura. Mi padre era un lector compulsivo, eso evidentemente pues nos lo pasó a los hermanos. Mi madre, en menor medida, aunque luego con los años también lo ha sido, pero también leía mucho, y aquello pues nos fue formando intelectualmente. Muchas veces la vida no solamente es alimentarte para la supervivencia, sino también ser capaz de alimentar el intelecto, que es muy importante. Por eso muchas veces cuando hablamos de personas, dicen, qué listo es que tiene una carrera, ¿no? Por supuesto, si ha sacado una carrera, pues lo será, ¿no? Pero nunca despreciemos a las personas que no la tienen, porque esas personas a lo mejor tienen un conocimiento, una cultura incluso superior, al menos en algunos aspectos concretos. De allí, pues yo desde pequeño solo tuve una ilusión, que era ser militar. Y me preguntaron ustedes, ¿y por qué? Pues no lo sé muy bien, porque mi familia no era militar. Como le decía, mi padre era cristalero y no tenía familia militar. Pero fue lo que quise ser siempre. Y además me pasó una cosa muy concreta, ya teniendo como 13 o 14 años, me llevaron con el colegio al campamento que entonces había allí del Ferral, un centro de instrucción de reclutas que había allí en León, a visitarlo, esas jornadas de puertas abiertas que hacían los cuarteles, y me acuerdo que estaban disparando con las ametralladoras MG, estas ametralladoras grandes, y dijeron así poco menos en broma a los soldados que allí había por si alguno queríamos disparar, pensando que ninguno íbamos a decir que sí, ¿no? Y yo dije que sí. Y además disparé, además me pasó una anécdota, porque eso como tiene mucho retroceso, yo me quedé enganchado al disparador y hasta que no se acabó la cinta no paré de disparar. Y tengo las vainas todavía guardadas allí en casa de mi madre. Entonces ya tuve claro que quería ser militar. Incluso con la opinión en contra de mis padres, que no lo entendían, no sabían por qué yo tenía ese empeño. Y no solamente eso, sino también con la opinión en contra de mi colegio. Porque yo era un estudiante muy regular, por no decirles malo, y además hace poco me dieron el premio a alumno distinguido en el colegio el año pasado, y se lo contaba con todos los alumnos allí, con todos los niños presentes, y les decía lo mismo. Digo, para que os deis cuenta que no os dejéis nunca desanimar, que si tenéis un empeño, tenéis una idea vosotros en la cabeza, sentís algo dentro, que nadie os quite el sueño, porque nunca sabéis hasta dónde podéis llegar. Que nadie os diga que no, vosotros seguir diciendo que sí. Digo, porque fue lo que a mí me pasó. Yo me acuerdo que le reunieron a mis padres, allí en la dirección del colegio, le dijeron, mire, los otros alumnos que han ingresado en la Academia General Militar de Zaragoza eran súper brillantes, eran los mejores estudiantes de su curso. Su hijo no va a entrar nunca. Bueno, pero aquí estamos. Un poco para hacerles el ejemplo de que ha sido, en cierto modo, creo que la principal virtud que tengo es la fuerza de voluntad. No me considero ninguna otra cosa especialmente destacable, ¿no? Pero sí la fuerza de voluntad, que creo que es lo más importante. El caso es que finalmente pues, pude ingresar en la Academia General Militar, pero como todos estos destinos que he tenido, pues eran destinos, es verdad, operativos, ¿no? Pero ya empezando de capitán, allá en el año 1990, fíjese ya si ha pasado años, pues me dio por empezar a estudiar, a centrarme en estos temas de geopolítica, cuando aquí nadie, absolutamente nadie, hablaba de estos temas. Estoy hablando de 1990. Y los primeros cursos que dio la UNED, yo me apunté sobre estos temas, muy básicos todavía, y a partir de ahí, además de que lo ejerciera profesionalmente, personalmente, pues me seguían atrayendo y me seguía perfeccionando en este sentido. Es más, durante unos cuantos años cometí algo que luego sería un gran error en mi carrera, o sea, que de estratega tengo poco,
porque pedí durante unos cuantos años meses de asuntos propios que unía al mes de permiso de vacaciones para ir a estudiar por mi cuenta, sin tener el sueldo, en algunas de las mejores universidades del mundo. Pero claro, cuando llegaban los ascensos, como vamos todos en milésimas, los compañeros, pues esos meses me los consideraban de no activo y yo en vez de promocionar, despromocionaba cada vez que llegaba un ascenso. Cuanto más me preparaba, más despromocionaba. Pero bueno, son cosas de la vida. Pero yo seguía con mi empeño. Pero es verdad que en el ámbito de escribir, pues no escribía pues, lo propio de este mundo militar, que les digo, con un lenguaje muy seco, muy breve, muy conciso, pero de literatura, como decía antes, nada en absoluto. Pero llegó una circunstancia, allá en el año 2005 pudo ser, estando de director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, del CSDEN, donde yo estaba entonces ya de profesor del curso de Estado Mayor como profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales, y el almirante que estaba entonces, que se llamaba Sánchez Barriga, pues un día nos reunió a los profesores, estoy hablando eso del año 2005, y nos dijo que por qué no empezábamos a escribir en prensa, que incluso ir a las universidades a dar conferencias, que entonces no se estilaba, para demostrar, y yo me acuerdo de sus palabras textuales, para demostrar que los militares también sabíamos leer y escribir. Que había entonces, fíjese, es que le voy a decir eso, que parece un chiste, no lo es. Había universidades, concretamente una en Madrid, que tenía todavía en el año 2005 prohibida la entrada a militares. Como que pensaban que, no sé, que debíamos tener todos el rabo y cuernos, algunas cosas por el estilo. Y entonces era una manera de promocionar a las Fuerzas Armadas para demostrar que había personas de mucha valía. No era mi caso, pero había personas de mucha valía. Entonces él pidió voluntarios y el único que levanté la mano fui yo. Todavía no sé tampoco muy bien por qué. Y efectivamente pues empecé a escribir artículos en prensa. Y empecé de modo gratuito en el Diario de León. Yo como soy de León, pues un día fui allí a ver al director, me presenté allí y le dije, mire, si quiere que escriba sobre temas de política internacional, de relaciones, de estrategia, de geopolítica, pues cuente conmigo. Y empecé a escribir. De ahí, pues como todo en la vida, te das a conocer. De ahí me llamó el grupo Vocento, que entre otras cosas tiene ABC, además de muchos periódicos regionales por toda España, y empecé a escribir también con ellos. Pero tampoco podíamos considerar que era literatura. Como les digo, yo un literato de verdad, yo le tengo enorme respeto, yo no me considero como tal, ni mucho menos. Esas personas que escriben de esa manera tan maravillosa, que te engancha desde la primera página, que escriben poesía, pues no, yo no tengo esos dones, ni mucho menos, en absoluto. Pero de ahí, como les digo, ya en el año 2015, empezó a aparecer también en los medios de las televisiones, en las radios, y en el año 2015 me vino el que entonces era el editor de Ariel, uno de los sellos del Grupo Planeta, y me propuso escribir un libro sobre geopolítica, que en España nadie había escrito sobre geopolítica desde los años 50, que había escrito Vicent Vives. Nadie había vuelto a escribir de geopolítica. Había, por supuesto, buenos geopolíticos en el mundo anglosajón, alguno francés, que estos temas les gustan mucho. Había incluso en Argentina también, por ejemplo, había geopolíticos, pero en España nadie había escrito. Y yo al principio pues dije, ¿pero por qué yo? ¿No? Hombre, porque hemos visto que se escribe sobre estos temas en prensa y podíamos hacer algo, eso que aquí sería algo muy novedoso. El caso es que pasó un año, llegó 2016 y me dijo, no has escrito ni una línea. Dice, mira, o lo empiezas a escribir tú o tendremos que contar con otra persona. Dije, bueno, pues me voy a poner. Me voy a poner y cuando me puse yo tuve solamente un objetivo, que era lo mismo que había intentado siempre con los artículos que había escrito en prensa, que era que lo que yo escribiera lo pudiera entender mi madre. Fíjese, con todo el respeto, por supuesto, hacia ella, que ya les he contado antes que mi madre es una persona con ninguna erudición en ese sentido, ¿no? Que lo pudiera entender perfectamente, porque me propuse el objetivo, que me parecía muy complicado, de intentar algo que hasta ese momento quedaba constreñido a círculos de poder, este mundo militar, la alta política, algún círculo también universitario, pero a personas muy concretas. Poderlo trasladar a todo el mundo, popularizar, democratizar la geopolítica. Porque a mí me parecía que además en aquel momento que el mundo estaba ya empezando a cambiar, que todo lo que sucedía en cualquier parte del planeta nos influía y cada vez con mayor rapidez a todos nosotros, como lamentablemente estamos viendo ahora mismo,
y que todos los ciudadanos tenían derecho a conocer efectivamente esas claves geopolíticas, por qué pasan las cosas en el mundo y por qué nos afectan a todos nosotros. Y así fue como escribí finalmente, apareció, como antes nos decía Sara, en el año 2017, apareció el primer libro, Así se domina el mundo, desvelando estas claves del poder mundial, que es cierto que ha tenido una acogida magnífica. En España va por 21 ediciones, se ha traducido como creo que ya a 15 idiomas, pero claro, ahí cometí un gran error también, que si lo han leído algunos de ustedes, pues este mundo anglosajón que hasta ahora ha dominado el mundo, pues se sintió un poco ofendido porque digamos que desvelaba demasiadas claves geopolíticas. Entonces ya ahí cuando empezaron los problemas, porque ya empezaron una campaña por cosas absolutamente absurdas, como que tenía que ser antisemita porque en la portada parecía un pulpo. La portada que yo no tenía absolutamente nada que ver, pues esto son cosas de las editoriales, como bien sabe Sara, y resulta que parece ser que había un libro que se había escrito antes de la Segunda Guerra Mundial y que luego había utilizado Hitler para atacar a los judíos, en el que aparecía un pulpo en la portada. Bueno, pues eso era todo. Pero bueno, es una manera pues, de intentarte acallar la voz. De ahí pude hacer el segundo libro, el dominio mundial, en el que pues, contaba qué instrumentos se emplean para ejercer este dominio mundial. Pues, evidentemente, la diplomacia es muy importante, los servicios de inteligencia, contaba también todos los trapicheos de los servicios de inteligencia, que vemos cómo ya actúan con mucho poder y con gran efectividad en las redes sociales, en Internet, para intentar imponernos estas narrativas. Y luego también, por ejemplo, algo muy interesante que es la tecnología. Ya también hablaba ahí, en ese marco de la tecnología, de la gran rivalidad que ya empezaba a ver de una manera cada vez más clara entre Estados Unidos y China. Que ahora mismo, yo voy a intentar hablar lo mínimo posible, si ustedes me preguntan, encantado, y si no, no se preocupen, que yo sigo hablando, pero me gustaría dejar que ustedes me preguntaran todo lo que quisieran. Que lo estamos viendo ahora mismo escenificado, lo hemos visto en la última Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el día 16 de Estados Unidos, lo acabamos de ver ahora mismo en el Congreso, el último Congreso del Partido Comunista Chino, donde el mundo claramente se ha roto. Hemos entrado en una era diferente, quizás no somos plenamente conscientes todavía de ello, pero estamos entrando en un momento tremendamente complicado, en un mundo donde se ha fraccionado, donde aquello que hasta hace poco pensábamos que teníamos problemas tan sumamente graves, que tendríamos que estar mucho más unidos toda la humanidad para intentarlo solventar, y ha sucedido todo lo contrario. Es decir, estamos en esta polarización del mundo, donde los países están intentando posicionar, ver en qué bando van a estar, donde nos estamos quedando en minoría los que nos llamamos este mundo occidental, es decir, las democracias liberales occidentales, aunque también habría mucho que matizar, que en realidad, incluso en su extensión más amplia, incluyendo a Japón, estaremos hablando de 1.000 millones de personas, cuando fíjense que en el mundo hay otros 7.000 millones de personas. Y es que la mayoría empiezan a ser ellos. Nosotros estamos en minoría y si hablamos de esta tecnología, por ejemplo, hoy China tiene en general, en casi todos los aspectos, mejor tecnología que prácticamente el resto del mundo y muy concretamente estos países que nos consideramos todavía democracias. El caso es que me propusieron escribir un tercer libro y dije, pues es que en ese momento concreto, que estábamos en plena pandemia, digo, hay algo que me resulta fundamental, que es que hay otro dominio, otro campo de batalla, además de la tierra, el mar, el espacio, el ciberespacio, como les decía, esta batalla que se libra en Internet y en las redes sociales, hay un quinto dominio que es la mente humana. Y hoy en día probablemente sea el más importante de todos. Porque fíjense, y lo estamos viendo, cómo hoy se trata de ganar las guerras en nuestra mente, en la de todos nosotros. Es mucho más importante que ganarla de verdad en el campo de batalla. Entre otras cosas, porque en realidad no sabemos lo que está pasando en el campo de batalla. Lo que sabemos es la información que nos llega condicionada o para condicionar nuestras opiniones y nuestros criterios, esas narrativas. Hoy en día es fundamental, que es lo que se llama la guerra cognitiva o la guerra neurocortical. Es decir, al final, para influirnos en nuestra mente, que es nuestro punto más débil, y que además qué fácilmente influenciables somos.
por muchos aspectos. Tengan en cuenta, hay otro factor, que claro, hablamos de este mundo físico, hablamos de este mundo virtual en el que cada vez estamos todos mucho más inmersos. Ya es que lo del móvil inteligente, si es que lo tenemos que tener a la fuerza, si hasta ahora nos mandan pitidos y todo para avisarnos a través del móvil inteligente, ¿no? Claro, pero el punto de unión de este mundo físico y ese mundo virtual es precisamente nuestra mente. Y por tanto se trata de conquistar nuestra mente. Y eso es lo que intentan realizar y realizan todos los días. Precisamente porque una vez que tienes conquistada la mente de las personas, del colectivo humano, prácticamente puedes hacer con ellos lo que quieras, les puedes llevar en cualquier dirección. Y podrían pensar ustedes, pero hombre, yo soy mucho más avispado, a mí es difícil que me engañen. Pero fíjese, es que no se trata de engañarles como persona individual, se trata de engañarles sobre todo como colectividad, porque somos mucho más fácilmente manipulables como grupo que como individuo. Porque además, si incluso aunque el más despierto entre nosotros podía pensar, si a mí no me engañan, pero probablemente esa persona que está diciendo a mí no me engañan, seguramente no se atreva a decir a los demás, incluso al que tiene al lado, a mí no me están engañando, porque a lo mejor le van a decir, este es el friki, este se cree que es más listo que los demás, ¿no? Este es el avispado aquí de San Roque. No. Pues fíjense, es que precisamente se trata de eso, para convencernos colectivamente e incluso a callar cualquier voz más avispada o cualquier voz discrepante. Luego les cuento la historia del cuarto libro. Precisamente el editor que había tenido se fue de Planeta y con otra persona montó otra editorial, de cero. Y entonces me pidió el favor de que le escribiera el primer libro. Obviamente yo no me podía negar, era una persona que me había llamado, cuando hoy en día lo difícil que es publicar, y Sara lo sabe, que hay personas que pagan para que le publiquen, dificilísimo, o se autopublican. Yo había tenido la suerte de que me llamaran para escribir ni más ni menos que 3 libros, y además he de reconocer que con bastante éxito. Y entonces yo no le podía negar el favor, le dije, por supuesto, adelante. Y se le ocurrió algo que a mí me pareció una genialidad, que era actualizar y trasladar al momento actual a los grandes clásicos. Y que íbamos a empezar con Maquiavelo, con el libro El Príncipe de Maquiavelo, cómo lo podíamos interpretar hoy en día, si sigue siendo válido todo aquel que lo que nos contaba hace ya unos cuantos siglos, y también cómo se podía adaptar precisamente a lo que hoy permite la tecnología. Lo disfruté muchísimo. Es cierto que, como siempre, trabajando encerrado los veranos, que es cuando termino de dar el último impulso a los libros, pero lo disfruté muchísimo, porque era revivir un clásico del que muchas veces, como tantos clásicos, hablamos todos y en realidad muy pocos lo han leído en profundidad. Y para mí fue un verdadero placer. Y además creo que ha sido algo útil también. Porque sobre todo habló mucho de la parte buena de lo que nos contaba Maquiavelo en su Príncipe. Fíjese, aquí todos tenemos la idea esa maquiavélica, ¿verdad? Decir lo negativo, esa lucha despiadada por el poder, el fin se justifica a los medios, que nunca lo dijo como tal Maquiavelo, pero es verdad que lo dejaba interpretar se podía interpretar de alguna de sus frases. Pero sobre todo porque también tenía una parte buena, una parte de la que se podíamos extraer lecciones positivas para nuestros días y que probablemente nos habían pasado desapercibidas. Porque es verdad que el libro del Príncipe de Maquiavelo está sobre todo basado en la vida de César Borgia, pues un condottieri de la época, que eran pues, muy salvajes, muy criminales, muy autoritarios, propio también de aquel momento, pero también nos habla del príncipe bueno, que era curiosamente Fernando II de Aragón, Fernando el Católico. Y eso también es muy importante, porque al final yo lo que quiero transmitir en ese libro, que claro que la sociedad tenemos que tener y tenemos derecho a tener buenos líderes, personas capaces, personas que de verdad se preocupen por el pueblo. Como decía Maquiavelo, decía que se preocupen por la honra del pueblo, por la hacienda del pueblo, por la vida del pueblo. Y claro que hay que buscar precisamente este tipo de liderazgo, completamente diferente, algo novedoso, algo que a lo mejor estamos tan acostumbrados al liderazgo maquiavélico que se nos había olvidado exigir a los ciudadanos ese derecho que tenemos a tener otro tipo de líderes. Y ahora sigo otra vez con Planeta, que es con el que tengo el contrato firmado. Para esto pedí un permiso especial por escrito, para escribir este libro que les comento, el del poder. Y es el libro que ahora mismo ya se está imprimiendo, si todo va bien, saldrá a la venta el día 23 de noviembre.
Es un libro, pues, como ya ven un poco mi filosofía de vida, totalmente revolucionario. Creo que es el momento de hacer algo muy diferente también. También de hablando de un libro de algo único. Es verdad que hay una parte de geopolítica, no podía abandonar, digamos, mis orígenes, pero sobre todo es un libro en el que abordo toda la problemática que ustedes se puedan imaginar ahora, social, política y económica. Y sobre todo es un canto, es una loa a los jóvenes, a los más jóvenes. Creo que ahora mismo estamos castigando una juventud de una manera que no se lo merece, no le estamos ofreciendo el futuro que tienen derecho a tener y, por tanto, quiero, dentro de la modestia de mis posibilidades, ver qué fórmulas podemos encontrar para revertir esta situación y que los jóvenes vuelvan a sentir ilusión, vuelvan a sentir la alegría en el futuro, que creo que ahora mismo es lo que nos está faltando. Evidentemente, no quiero caer en la prepotencia de dar soluciones definitivas, las doy en el libro, pero nunca son definitivas, evidentemente, pero sí que mi objetivo es abrir un debate sereno, no dogmático, no ideologizado. Abandonemos los idealismos, abandonemos incluso doctrinas decimonónicas que ya están desfasadas, que no nos sirven para el momento actual, que no nos van a servir para el mañana inmediato. Y cuando digo mañana, literalmente, de este mundo al que vamos, automatizado, digitalizado, en el que no va a haber trabajo tal y como lo entendemos o para todo el mundo, aunque haya trabajos diferentes. Y creo que es el momento de abrir un debate sereno, pensar con estrategia, y antes les hablaba a ustedes de las energías renovables, y no podemos precipitarnos en caer en cosas que de entrada son positivas, pero que si falta esa estrategia podemos cometer grandes errores, como hemos cometido en los últimos tiempos, y por tanto que ese debate nos lleve a crear un mundo mucho mejor para todos nosotros y sobre todo para todos los jóvenes. Esto es un poco lo que les quería trasladar, ya les digo, diciéndoles que no soy un literato en absoluto, que simplemente soy una persona, un militar, que de casualidad pues casi ha llegado a escribir libros. Con mucha suerte, evidentemente, pero que en ningún caso no me considero, antes comentábamos los grandes autores, un Javier Sierra, un Pérez Reverte, personas que sí que de verdad son verdaderos literatos, ¿no? Que da gusto leerlos, y pues simplemente yo me he intentado, como les decía, dentro de la modestia de mis conocimientos y de mis actitudes, sobre todo intentar hacer un servicio a la sociedad. Precisamente como militar, creo que es lo que nos corresponde, intentar hacer ese servicio con mayor o menor acierto para intentar pues, satisfacer sus necesidades o ver cómo se pueden satisfacer de una manera mejor. Pues yo, si les parece, me voy a callar aquí. No se preocupen que yo puedo estar hablando, luego a partir de ahí podemos abrir 1000 temas. Pero vamos, sí que me gustaría, ya que ustedes han tenido la amabilidad de venir aquí esta tarde, pues darle la oportunidad de que ustedes me preguntaran lo que quisiera, además de lo que me va a preguntar Sara, por supuesto, que le damos la prioridad. Bueno, yo seguiría escuchándote. ¿Se me escucha? Sí, vale. Que lo había muteado, no sabía ya. Yo quiero tengo aquí unas cuantas preguntas y voy a dejar al público también, pero yo quería preguntarte sobre el dominio mental. A mí esto es algo que me fascina mucho. ¿Cómo crees que se puede llegar a este dominio mental? ¿Cómo crees que ahora mismo, o cómo podemos protegernos, por así decirlo? Porque vamos a no solamente hablar del problema, vamos a hablar también de las posibles soluciones. Sí, no es fácil protegernos, Sara. Verán ustedes, porque yo les digo, yo que llevo más de 30 años dedicado a estos temas y me engañan todos los días, pero a lo mejor un poco menos, ¿no? Pero me engañan. ¿Por qué? Porque lo primero que tendríamos que hacer era intentar beber, o sea, nutrirnos de datos de muchísimas fuentes diversas y ser nosotros los que hiciéramos nuestro propio análisis, que no nos dejáramos que el análisis nos lo den ya hecho. Claro, pero hay estrategias tan sumamente potentes que yo entiendo que para una persona que llega a su casa cansada por la noche de su trabajo, pone la televisión y además da igual que ponga la 1, que la 3, que la 5, si es que le van a decir lo mismo. Y muchas veces hasta con las mismas imágenes, ¿no? Y cuando se lo repiten, lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, por personas de teórico prestigio, de teórico ascendente, que muchas veces no lo son, claro, al final los mensajes calan. ¿Cómo arrancas ese mensaje de la sociedad? Es muy difícil. Lo que les comentaba antes, si alguien dice, hombre, mira, yo he estudiado este tema, sé de este tema en profundidad, y esto no es así, pues seguramente le van a condenar, ¿no? Al ostracismo total,
Esto es lo que se llama la espiral de silencio, que la persona se autocensura a sí misma, se autolimita a sí misma, porque no se atreve clarísimamente a levantar la voz, a ser la voz discordante. Dice, oye, mira, que esto no es así, reflexionemos, a lo mejor es que nos están engañando o nos quieren llevar a una determinada manera de pensar y de actuar. Es muy complejo, Sara, muy complejo. Piensen que ahora mismo las fórmulas son muy sofisticadas. Por ejemplo, si hablamos de esta famosa desinformación, piensen que todos los conflictos, todas las situaciones son multifacéticas, tienen muchas caras y muchas aristas. Les pongo un ejemplo. Imagínense esta botella que tenemos aquí, pues no es lo mismo que la veamos por aquí la etiqueta por delante, que la veamos por detrás, que veamos el código de barras, que veamos el tapón, que la veamos la parte trasera o que veamos simplemente el agua. Claro, dependiendo de lo que yo quiera trasladarle a ustedes, yo les puedo mostrar solamente un aspecto de esta botella. Y ustedes me dirán, ¿me está desengañando? Yo le digo, no le estoy engañando. Yo le estoy mostrando una parte de la botella, el tapón, pero claro, no le estoy mostrando ni la etiqueta, ni la parte de atrás, ni el código de barras, les muestro la parte que yo quiero. Y evidentemente para condicionarles de la manera que sea. Y es lo que hacen con las noticias. Y lo vemos todos los días. Como hay noticias, simplemente, que por ejemplo, les faltan datos, simplemente no es que sea mentira, es que está incompleta, que es otra manera de manipulación. Aunque ya decían los grandes clásicos que en realidad la primera desinformación es no dar la información, que cuando quieren no te dan la noticia de tantas cosas, de tantos temas, simplemente la silencian. Eso también es desinformación. Entonces lo cierto es que estamos tremendamente condicionados en todos los aspectos. Y luego aplican, fíjense, es que hoy en día se aplican a rajatabla las técnicas de Goebbels, el gran propagandista nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que entre otras cosas, para que llegaran los mensajes que querían a sus ciudadanos, impuso que todos los ciudadanos tenían que tener una radio y obligó a una empresa a fabricar unas radios muy baratas para que no hubiera ningún ciudadano y se vigilaba que en las casas hubiera una radio para que pudieran llegar los mensajes. Hoy ni siquiera hay que obligar a eso. Todos tenemos el teléfono móvil, tenemos la tableta, tenemos la televisión, estamos rodeados de aparatos electrónicos permanentemente que han invadido nuestra vida, de la que además nos han acostumbrado tanto a ellos que ya no podemos prescindir y que estamos permanentemente siendo bombardeados con mensajes que por supuesto que no son casualidad, que están completamente condicionados, tergiversados para condicionarnos a nosotros. Y es así como funciona. Entonces es muy difícil. Y luego hay otra técnica muy sofisticada de control mental en este sentido, que es la sobreinformación. Recibimos tal avalancha de información que cuando queremos empezar a hacer un análisis sobre algo que nos ha llegado, pero si ya nos ha llegado la siguiente avalancha, es imposible, no tenemos capacidad ni tiempo material para hacer esa reflexión. Eso también, evidentemente, también es intencionado. Y si no lo vean, cuando hay un escándalo, por ejemplo, político, que de repente vienen otras 20 avalanchas de temas, que muchos son totalmente, casi anecdóticos, pero que les dan importancia para que se cree un debate social que enmascare lo que de verdad está pasando. O los grandes problemas estructurales. Aquí nadie habla de los grandes problemas estructurales que tenemos en Europa o que tenemos en nuestro propio país. De eso no habla nadie. Lo que hablamos, pues eso de, no voy a decir de tonterías, pero de cosas que casi son absolutamente accesorias, ¿no? Y que en cambio se le da mucha importancia y que están permanentemente en los medios. Estas son algunas de las fórmulas, que evidentemente hay mucha más, como pongo en el libro, que para intentar al final dominar nuestra mente. Una vez más, nuestra parte, no se nos olvide, nuestra parte más débil de todo nuestro organismo. Y además, fíjese, de otra manera también muy astuta, que es lo que yo llamo, que hablo mucho en el siguiente libro sobre ello, lo que se llama la infantilización de la sociedad. Claro, resulta que cuando en este periodo, en la niñez, es cuando somos más influenciables. Si nos mantienen en ese estado de infantilización, en cierto modo de ignorancia, que creemos que sabemos y en realidad sabemos muy poco. Estos días, no sé si han visto, en Twitter corría un vídeo que preguntaban a una serie de jóvenes por temas de geografía, de política, y la mayoría no sabían identificar los países más importantes del mundo, como México. Ya no les digo un pequeño país, no les voy a decir Sri Lanka, pero no, México, y no sabían identificarlo en el mapa, en un mapa mundi, ¿no? Entonces, bueno, incluso países europeos, le preguntaban a jóvenes españoles. Claro,
porque también es parte de esa estrategia de mantenernos en ese estado de infantilización precisamente para manejarnos mucho mejor, ¿no? Y lo cierto es que hemos entrado en una etapa terrible en ese sentido, que se traslada muchas veces también a algunos de nuestros dirigentes políticos, que vemos que actúan también, hay veces que da la impresión de que no con la suficiente madurez, ni mucho menos. Yo voy a hacer solamente otra preguntita más y ya dejo al público. No es exactamente una pregunta, pero es algo que leí de una entrevista tuya y me dejó un poco inquieta, ¿vale? Y es, dijiste una vez, los nombres que conocemos no son los que verdaderamente mandan. Y es un poco, claro, este poder en la sombra, esto que muchas veces es como, la conspiranoia y todo esto, pero es que es muy real. Es así, Sara. Mira, verás que este es un tema muy delicado, pero para no ponerlo en mis palabras, ayer, no sé si verían ustedes, alguno de ustedes, hubo un documental en La Sexta, que empezó como a las 9:30 de la noche, sobre quién domina los recursos naturales del mundo. Yo le presté mucha atención porque, entre otras cosas, ahora estoy dando uno de los cursos que doy de geopolítica por Internet y se lo había recomendado a mis alumnos que lo vieran, precisamente para ver quién es el que controla todos estos recursos naturales en el mundo. El hombre que hablaba, yo tengo su libro, lo había leído, que también lo ha publicado Planeta, un libro muy bueno, donde te explica quiénes son los que de verdad manejan el mundo, en este caso, el tema de los recursos naturales, que al final es todo lo que nos afecta a nosotros. Digo, desde el aluminio al trigo o cualquier otra cosa, los gases nobles, cualquier otra cosa que ustedes se puedan imaginar. Porque todo al final está controlado, decía ayer, si lo pueden ver ustedes, lo pueden encontrar todavía en Internet, digo para que no lo diga yo solamente, y decía este señor, un gran investigador, el libro él es coautor, el otro nombre es un nombre inglés, no sé si será inglés o americano, de dónde, y contaba que en realidad todos los recursos naturales del mundo lo manejan básicamente 4 empresas multinacionales. 4. Fíjese lo que le estoy diciendo, que muchas de ellas ni cotizan en bolsa. Por ejemplo, los cereales sí cotizan en la bolsa de Chicago, pero muchas de esas ni cotizan en bolsa, que hacen todos los esfuerzos posibles para no figurar en ningún sitio, que no lo conoce ni la mayoría de los gobiernos del mundo, que se dice pronto, ¿eh? Y decía este hombre, y lo dijo, y estoy seguro de que habrá recibido muchas presiones, y seguro que no nos ha contado todo, y decía, inmediatamente que empecé a escribir sobre este tema, empecé a recibir cartas de los abogados de estas empresas amenazándome para que no lo hiciera público, porque quieren mantenerse completamente en la sombra. Estos son los que manejan todo, porque evidentemente, ustedes lo verán, todo está subiendo, un disparate, que al margen de la guerra, al margen de la pandemia, por supuesto que se está haciendo absolutamente de oro, precisamente manipulando todos estos recursos naturales que nos son esenciales para todos nosotros, que puede ser lo mismo que decía, desde el arroz, el acero, cualquier cosa. Todo esto está controlado por pequeños... Este señor ponía el ejemplo de 4, como les digo, 4 grandes multinacionales que manejaban decenas de miles de millones de euros o de dólares. Todos, por supuesto, residiendo todo en paraísos fiscales, que al final es donde está todo el dinero del mundo. Porque a nosotros nos dicen, vamos a subir los impuestos, pero si el dinero... los ricos de verdad no van a pagar nunca impuestos si lo tienen todo en paraísos fiscales, que siguen existiendo. E incluso en la propia Europa, en la propia Unión Europea, teóricamente no tenemos paraísos fiscales, porque dicen que no hay opacidad bancaria, pero sí hay países que se llaman de baja fiscalidad. Puede ser Irlanda, puede ser Luxemburgo, puede ser Malta, puede ser Holanda, países que presumen de democracia y que en realidad están evadiendo impuestos, hay una ilusión de impuestos a los ricos, que se amparan precisamente en estas normativas para refugiarse en estos lugares y no pagar prácticamente impuestos. Y estas grandes multinacionales que están pagando un 0,5%, un 2% de impuestos, cuando al resto de los ciudadanos, pues evidentemente nos sangran, como todos ustedes saben. Entonces, claro que hay poderes que dominan el mundo, no tengamos ninguna duda. Y efectivamente, todos estos que conozcamos, incluso por muy poderosos que nos parezcan, un Bill Gates, un George Soros, hay alguien siempre por encima de ellos que probablemente no conozcamos ninguno de nosotros. Decía este señor ayer en el programa, y les recomiendo que lo vean, que es muy interesante, hablaba, que no sé cómo ni se han atrevido. De hecho, luego en los cortos que ha puesto la propia cadena hay cosas que no han aparecido ya. Y decía
que hay una familia en concreto, que puede tener unos 20 miembros, que además, en realidad eran dos familias que hace años se casaron entre ellas y que ahora solamente forman una sola familia, que todos sus miembros, la veintena de miembros, todos sus miembros son 1000 millonarios. O sea, el que menos tiene 1000 millones de dólares, el que menos. Ese es el verdadero poder. Ese es el poder que maneja los estados. ¿Ustedes se creen de verdad que lo que nosotros votamos sirve para algo? ¿Ustedes se creen que si ahora hay un cambio de gobierno, mañana va a haber una diferencia sustancial en lo macro en la política nacional? Ya les digo yo a ustedes que no. ¿Y por qué no lo va a haber? Porque cuando alguien llega a presidente, aunque tenga toda la buena voluntad del mundo, le va a llamar a alguien o varios y le va a dar instrucciones exactas de lo que va a tener que hacer. Funciona así. Y conozco algún caso de primera mano. O sea, no le estoy contando ninguna fábula. Y además tiene toda la lógica y se lo voy a explicar si me lo permiten. Miren, nosotros tenemos en el caso concreto español, tenemos una elevadísima deuda externa. Elevadísima. Elevadísima. Cuando, en el año 2008, antes de empezar la primera crisis de las hipotecas subprime, la deuda que tenía España era del 35% con respecto a su Producto Interior Bruto. 35%. Hoy, oficialmente, supera el 120%. Extraoficialmente, probablemente supera el 130% o más. Pero claro, la deuda tiene distintas interpretaciones. La primera, como les digo, es el porcentaje con respecto al Producto Interior Bruto. La siguiente es la capacidad del país para pagar. Y la tercera, que quizás es la más interesante, es ¿a quién le debemos la deuda? Y resulta, es verdad, Japón llegó a tener un 300% de deuda, ahora está sobre un 200%. Hay países que tienen una deuda similar a la de España, como es el caso de Italia. Pero la deuda japonesa está todo en manos japonesas. La deuda de Italia, básicamente, en bancos italianos. Pero nosotros, casi el 80% de nuestra deuda está en manos extranjeras. Quiere decir que somos títeres de alguien, que alguien nos dice lo que tenemos que hacer o se lo dice a nuestros dirigentes. Como les digo, con independencia de la voluntad que quieran tener, de lo que hayan prometido, porque no lo van a poder cumplir. Es tremendamente complejo y no acusemos a nadie. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en su lugar, nos pasaría lo mismo. Cuando llegáramos, abriríamos los cajones, veríamos los recibos. Piensen ustedes en su casa, que de repente abrirían los cajones y se encontraran llenos de facturas que tienen que pagar. Y le llamaran los acreedores y le dirían, tienes dos opciones, o haces lo que yo te digo, o que sepas que vas a durar 2 días en el puesto, porque ya te prepararemos alguna, que la saben preparar muy bien. Y así es como funciona. Recuerden, hay una frase de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que decía, hay 2 maneras de subyugar a un país. Una es la espada, la otra es la deuda. Y así funciona. Si además tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso español, todas nuestras principales multinacionales, quitando muy poquititas, 2, 3, ya el principal accionista ya no es español, pero le estoy diciendo incluso de las principales entidades bancarias. Con lo cual, estamos tremendamente condicionados desde el exterior. ¿Y quién maneja eso? Pues cuando vamos a los grandes grupos, por ejemplo, anglosajones, como BlackRock, Vanguard, que manejan presupuestos superiores a los productos interiores brutos de la mayoría de los países del mundo. Claro, tienen un poder total y que además no sabemos de verdad quién está detrás, quiénes son esos inversores, porque no se sabe, o no quieren que lo sepamos, evidentemente. Claro que hay siempre alguien que controla a las sociedades. Y nosotros somos muy poco, no somos nada, no significamos nada. En realidad, nos venden este artificio de la democracia, como les digo, pero en la práctica, cuando hablamos de este plano nacional, pues en realidad nuestro voto, como les digo, queda tremendamente diluido precisamente por las presiones externas. Bueno, muchas gracias, Pedro. Vamos a abrir ahora ya sí el turno de preguntas, que está claro que va a haber bastantes. Si no, de todas maneras, podemos seguir charlando tranquilamente, pero me consta que hay varias personas que sí quieren preguntar. Adelante, aprovechen esta oportunidad única. Hasta que se anime el primero. Sí, el primer valiente. Pasa. Sí, aquí ya. Sí. ¿Ahora? Sí.
sobre la guerra. La información que nos dan todos los medios, sobre todo la televisión, ¿es toda la verdad? ¿O nos están ocultando muchas cosas que parece que todo va en una dirección? Y no que haya una estabilidad ahí, que vaya de una parte de otra, sino que parece que todo está indicado en una dirección, haciéndolo ver a uno como el más malo de los malos, y otra parte que hay algo oculto ahí. Yo solamente le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas escenas de combate ha visto usted de Ucrania? Ninguna. Verá escenas de postcombate, de un edificio que dice ha sido atacado, que no sabemos por quién, pero de escenas de combate ninguna. Es más, hay más escenas de combate de la Primera Guerra Mundial, que de esta guerra. Cuando hoy en día, ustedes lo saben, yo solamente con los teléfonos móviles, no les voy a contar con los satélites, incluidos los de Elon Musk, los Starlink, con todos los satélites espía, los aviones espía, de guerra electrónica, los drones, las personas que hay ahí en tierra de operaciones especiales. Se podía conocer al segundo exactamente lo que está sucediendo y no lo sabemos. Ya con eso es buen indicador. Y luego, efectivamente, sobre todo tenemos que entender una cosa, mire, y además, y quiero recalcarlo porque lo digo todos los días, pero hay que volverlo a decir, que por supuesto siempre tenemos que condenar la invasión rusa de Ucrania, por supuestísimo, porque no podemos aceptar, como demócratas que somos, que las invasiones, o sea, esa acción del fuerte se convierta en una normalidad dentro de la política internacional, evidentemente. Lo que pasa es que es un tema muy complejo, que nos daría para estar hablando durante muchas horas, que tiene muchísimas ramificaciones de todo tipo, y sobre todo lo que tenemos que entender, una realidad, aunque nos la traten muchas veces de camuflar, que Europa hemos entrado en guerra, estamos en guerra. ¿Cómo se hace hoy la guerra? Aparte de esta guerra cognitiva, que la estamos viviendo todos los días, estamos hablando de emplear instrumentos económicos, por las sanciones, los embargos, impedir negociar los mercados internacionales, sancionar a personas concretas. Eso es hacer la guerra hoy en día, es cómo se hace la guerra. ¿Qué sucede? Que si estamos en guerra, y tenemos que ser conscientes de ello, recibimos propaganda de guerra constantemente. Propaganda de guerra muy sofisticada, pero que no nos engañemos. La realidad es que de donde recibimos la propaganda de guerra es de nuestro lado. ¿Usted ve el Sputnik o ve el RT, que están prohibidos en Europa? Evidentemente no, porque están prohibidos. Es que no puede, aunque quisiera, no puede verlos. Entonces, usted cuando ve la televisión está viendo nuestra propia propaganda. Esa es la realidad, ¿no? Le digo, no podemos disimular una acción que tenemos que siempre que condenar, lo que ha hecho Rusia, pero pensemos que esto es mucho más complejo. Porque ahora mismo lo que está en juego es, que yo ya adelantaba en los otros libros, y que además es que solo tenemos que acudir a los últimos documentos, ya les doy algún ejemplo, lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, porque digo sufriendo porque los principales perjudicados, no tengamos ni la menor duda, vamos a ser, y ya lo estamos siendo los europeos, que nos hemos convertido en el campo de batalla, y esto puede ir a mucho peor, porque vemos que aquí nadie habla de negociar, nadie habla de paz, todos son, si tú me atacas yo te lanzo más, y entonces yo te lanzo las armas nucleares y te vas a enterar. Claro, pero el problema es que somos nosotros, somos los ciudadanos los que sufrimos las consecuencias. Pero claro, como le decía, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es un Estados Unidos que lo dice abiertamente, además. Todavía el otro día, la semana pasada, el general jefe de la Junta de Estado Mayor estadounidense, que lo decía abiertamente, quieren acabar con nuestro orden internacional, dice nuestro, de estadounidense. Es decir, ellos han creado un orden en la cumbre de Bretton Woods en 1944, un orden internacional y económico, del que hasta ahora han disfrutado y han abusado. Les podría contar 1000 casos. ¿Se acuerdan el otro día, por ejemplo, verían la noticia, se acuerdan de la principal cementera del mundo, la Lafarge, francesa, que la había multado Estados Unidos por haber hecho negocios con el Estado Islámico y con Al-Qaeda en Siria? Bueno, detrás de eso hay una trama que ni se puedan imaginar de espionaje, política, geopolítica, impresionante. Pero la pregunta es, ¿y quién es Estados Unidos para multar a una empresa francesa? Para que vea, eso es tener el poder, eso es poder. El poder hacer lo que quieras con los demás, ¿no? Evidentemente, porque para eso podría estar Naciones Unidas, tendría lógica. Y además, ¿y por qué paga una empresa francesa una multa que le impone? No voy a decir porque quiera, hay una razón, pero casi porque quiera Estados Unidos.
Ha hecho y deshecho. Y de repente, casi de la noche a la mañana, en muy poco tiempo, en el caso de China, en 20 años, porque todo esto, el gran punto de inflexión es el año 2000, que es cuando, por un lado, llega Putin a la presidencia de Rusia. Un año antes había estado de primer ministro, muy brevemente, todavía con Yeltsin. Y un momento concreto en el año 2000 en el que China pasa de cero a todo, en 20 años. Y de repente Estados Unidos dice, pero vamos a ver, si el orden que yo había montado, lo que yo había creado, este dominio planetario que tengo a partir de 1991, cuando desaparece mi otro rival, que es la Unión Soviética, y me quedo de dueño, amo y señor de todo el globo. Y de repente vienen estos dos a decirme lo que tengo que hacer, a decirme que no, que ya no estamos en un mundo unipolar, que estamos en un mundo multipolar. Entonces, ¿qué hace? Pide ayuda a sus aliados, que es lo que nos está sucediendo, para que combatamos contra estos otros dos. Y encima con una India, de la que se habla muy poco, que hasta ahora era aliado de Estados Unidos y de repente se pasa al otro bando. Como otra docena de países, algunos importantes, como puede ser el caso de Irán, porque nada sucede por casualidad en geopolítica. Entonces, es en el momento en el que estamos ahora mismo. O sea, si no entendemos este gran contexto, pues es muy difícil entender todo lo demás. Entonces, eso es en donde estamos. Entonces, ¿qué sucede? Pero fíjese, a mí me gusta siempre dar datos, ¿no? Como les digo, hago análisis intentando basarlo en datos, no dar solamente opiniones. Les decía, el día 16 pasado, hace muy pocos días, presentó Estados Unidos su nueva estrategia de seguridad nacional. En realidad no hay mucha diferencia con la que había firmado a los pocos días de llegar Joe Biden, la interina, pero lo pone muy claro, muy claro. Fíjese, solo tiene 48 páginas. En esas 48 páginas, ¿saben ustedes cuántas veces se cita a Rusia? 71. O sea, si alguien me dice que no están obsesionados con Rusia y que no estamos en una guerra geopolítica, pues ustedes me contarán. A China, 55 veces. Y a lo demás ya, el resto de países, Irán, Corea del Norte, Siria, en total todos los demás países no llegan a ser citados 20 veces. Ya no importa. Lo del terrorismo internacional, que era la gran obsesión hasta hace poco, eso ya no existe. Ya no existe el terrorismo internacional, ya no les preocupa. Tienen su gran amenaza. Y el problema es que, y lo dicen claramente, la palabra orden internacional la citan 24 veces. Porque les preocupa una vez más. Estos países quieren acabar con el orden internacional. Es decir, con mi orden internacional, el que yo había creado, el que yo he dominado, sobre todo cómo lo he dominado. Porque no se crean ustedes, el tema militar es lo de menos. Fíjese lo que les voy a decir. Es lo de menos. El gran problema es la cuestión económica. Porque el pilar sobre el que se ha sustentado Estados Unidos hasta ahora es la economía. Lo demás, las Fuerzas Armadas, y fíjense que el Pentágono es el mayor empleador del mundo. Todos los meses paga la nómina a casi 2 millones de personas entre civiles y militares. Unos servicios de inteligencia fantásticos, 14 tiene, 14, de los cuales los 6 grandes, los que llaman los Big Six, 4 de ellos pertenecen precisamente al Pentágono. 2 de ellos más o menos conocidos y otros 2 ultrasecretos, que si quieren les puedo contar algo. Pero, claro, para que vean la fuerza que tiene, bueno, pues todo eso, aparte de la diplomacia, todo lo demás, es para sustentar su columna vertebral, que es la economía. ¿Qué es lo que está siendo atacada? ¿Qué es lo que está siendo atacada? Y lo que no se puede permitir, porque hasta ahora Estados Unidos ha hecho y deshecho, como esta empresa que le decía francesa, la cementera, o con grandes bancos europeos, a los que ha llegado a multar alguna hasta con 9.000 millones de euros de multa, y han pagado, porque si no, tenía herramientas, no extenderme mucho, que era simplemente sacarles del sistema financiero estadounidense, que era el sistema financiero mundial. El sistema SWIFT, de intercambio bancario internacional, el dólar, impedir, porque como al final había conseguido que todas las transacciones del mundo, sobre todo todas las relacionadas con la energía, se realizaran en dólares, cuando alguien le quería castigar, le decía, tú a partir de ahora ya no vas a poder negociar en dólares. Y decía, entonces no voy a poder negociar. Y preferían pagar la multa para poder seguir negociando a través del sistema financiero estadounidense. Y de repente todo eso se les desmonta, o se les está empezando a desmontar, y no saben qué hacer. Porque no saben qué hacer, literalmente. Fíjense, si es que vienen a pedir ayuda. Solo hay que ver cuando vienen las reuniones del G7
o de cualquier reunión que vienen a Japón o a Europa, vienen a pedir ayuda, porque no saben cómo frenar lo que está sucediendo, cómo pararlo. Claro, es que es en todos los aspectos. Es una cosa, claro, para ellos no se lo pueden permitir, porque fíjense ustedes, claro, el dólar, ahí en esa cumbre de Bretton Woods, se establece el patrón oro, $35 la onza. Pero concretamente el 15 de agosto de 1971, Nixon, en el marco de la guerra de Vietnam, abandona el patrón oro porque tenía que producir más billetes del oro que tenía en Fort Knox. Claro, cuando en 1944 lo hace, Estados Unidos tenía el 70% de todo el oro del mundo guardado y significaba el 50% del Producto Interior Bruto Mundial. Es más, en aquel momento, antes de empezar este cambio, la libra valía 5 veces lo que valía un dólar. Porque entonces pensábamos que la libra iba a ser para siempre, para que veamos que nada en el mundo es para siempre. Hoy saben que está, con lo que ha caído la libra, prácticamente está a la par del dólar. Pero claro, todo eso, este mundo que crea, como le decía, le sigue funcionando a Estados Unidos porque como todos seguimos negociando en dólares, como la principal moneda de reserva del mundo, más del 75%, es en dólares, claro, él puede seguir fabricando billetes a capricho, a voluntad. Pero ¿y si de repente ya no se le empieza a negociar en dólares? ¿Y si de repente la gente deja de guardar dólares? ¿De qué va a vivir Estados Unidos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a solucionar? Es verdad que todavía le queda pulmón, hemos hablado de estas grandes empresas o de estos grandes grupos de inversión, de capital riesgo, pero tiene una deuda hipergigante, hoy de casi 35 billones de los de millones de dólares. ¿Cómo lo va a hacer? Y ese es el problema que tiene, ese es el gran problema. Y si tiene que ir a una guerra a Estados Unidos, irá no a una, a las que haga falta. Porque recordemos algo que decía Marx, que decía, el oro circula porque tiene valor. El papel moneda tiene valor porque circula. El día que deje de circular el dólar, le pasará como al marco antes de la Segunda Guerra Mundial, que será más barato empapelar las paredes con dólares que ir a comprar el papel pintado a la tienda. Y ese es el gran problema que tiene Estados Unidos. Entonces, todo lo demás que hablemos, en realidad, es que está relacionado con eso, absolutamente relacionado. Y el enfrentamiento, o sea, ojalá mañana llegáramos a un acuerdo, aunque fuera transitorio, temporal, de paz en Ucrania. Sobre todo para evitar la matanza, y hay que decirlo y subrayarlo y ponerlo con letras mayúsculas, que allí se está produciendo, que no nos estamos enterando o no quieren que nos enteremos, de unos y de otros. Pero es que el problema no va a parar ahí, va a seguir, porque Estados Unidos no sabe una vez más cómo frenar el auge de las otras potencias. ¿El problema cuál es? Que nos arrastra a los demás a una guerra de la que no tenemos ninguna necesidad, que solo vamos a perder y que además lo estamos viendo como estamos cayendo permanentemente, cada vez más precisamente en esta trampa de la guerra. Y lo vemos a todos nuestros líderes europeos. Yo a ninguno lo oigo hablar de vamos a buscar una solución, vamos a buscar la paz, la que sea, para frenar esta auténtica locura. Estamos cayendo en una espiral de violencia cada vez mayor, aumentando presupuestos de defensa, todo el mundo pues, va a ver si compro armas más sofisticadas, a ver cómo las empleo, a ver cómo se las mando, y eso creo que no vamos por el camino. Y se lo digo, fíjense, es que hay una cosa muy curiosa, los militares precisamente somos los más pacifistas, ¿y saben ustedes por qué? Porque hemos visto la guerra en primera persona. Yo la vi como observador militar de Naciones Unidas en Bosnia, y he visto cosas horrorosas, y he visto cómo las personas nos convertimos en salvajes de la noche a la mañana. Curiosamente, los más belicistas son los advenedizos, como pasaba, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi. Los que eran los peores no eran los militares de carrera, en general, fueron los que luego se hicieron, digamos, militares con el devenir de los tiempos, ¿no? Esa es la auténtica realidad. Entonces, mis ideas están muy claras, sabe por lo que abogo, pero sabe cómo estamos en el contexto y hay muchos intereses para que no lleguemos a la paz, sino para que lleguemos a un mayor enfrentamiento, lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Allá había un señor también que había levantado la mano. Había varias. Bueno. Hola, buenas tardes. Primero de todo, gracias por estar aquí y compartir con nosotros toda su experiencia.
Se me ocurren muchísimas preguntas. Adelante. Muchísimas, pero estaríamos hasta mañana, porque yo creo que es un tema muy interesante. Pero la sociedad como tal, ¿cómo podemos protegernos ante esa información? Que como usted bien dice, la información es poder, evidentemente. Esa información o desinformación. Al final somos como un rebaño, ¿no? Y entonces nos llevan para la izquierda, nos llevan para la derecha, nos llevan para el centro. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de algo tan grave como eso, ¿no? Y luego también quería preguntarle sobre el papel de China. Muy interesante, pues lo agradezco mucho. Mire, ya antes lo comentábamos que es muy difícil podernos defender precisamente de esta manipulación y de esta desinformación, ¿no? Porque obviamente, ya le digo, que a mí me engañan todos los días y llevo muchos años dedicados a estos temas, pues obviamente, yo le pongo un ejemplo de cómo nos engañan cuando quieren, ¿no? Este verano me acuerdo que hubo un gran astrofísico de fama mundial, puso en Twitter una foto de que había descubierto un nuevo planeta. Puso la foto de este nuevo planeta, no sé si lo verían ustedes en Twitter. Y yo también me lo creí, pues como todo el mundo, te lo hizo un gran astrofísico, pues ¿cómo no te lo vas a creer? Bueno, pues día más tarde dijo que era una broma, que era una rodaja de chorizo. Y nos lo habíamos creído, claro, ¿cómo no? Pues imagínense, cuando sale en la televisión estos que si usted de verdad empezara a escarbar, a mirar, pero bueno, ¿quién es esta persona que está hablando? Claro, porque siempre la televisión te dice, no, este es un grandísimo experto, porque no sé cuánto, porque no sé qué. Claro, aquí, luego entre nosotros nos conocemos todos. Y claro, y te dice, no, y el grandísimo experto te dice que no sé qué, dice, pues claro, obviamente te lo crees. Y cuando te lo hizo una vez, y te lo hizo al día siguiente, y te lo hizo 3 días más tarde, pues te lo crees. Y luego piense que las televisiones, los medios de comunicación en general, viven de la expectación, de conmovernos, de revolver o de nuestras emociones, de emocionarnos. Y siempre te ponen pues imágenes muy impactantes, que muchas veces son totalmente exageradas o incluso fuera de lugar, ¿no? Porque es una manera también de ellos vender, de que prestes atención, de que vayas a ver qué es lo que te están contando, un poco el morbo, porque funciona así. Y cada vez la prensa, lamentablemente, es más amarillista. Entre otras cosas, porque ustedes saben cómo está la prensa. Si tienen algún amigo, o uno de ustedes lo es periodista, pues saben cómo está el periodismo, ¿no? Es más, los que más están sufriendo no son los periódicos locales, son los grandes medios. Fíjense, hoy, los 3 grandes medios, por ejemplo, El País, ABC o El Mundo, venden menos ejemplares en papel, fíjese lo que les digo, que muchos periódicos locales. Porque a lo mejor el periódico local, digo, La Voz de Asturias o el Diario de León, cualquiera, pues al final la gente lo compra porque ve la noticia del pueblo, defiende toda la comarca y lo compra. ¿Saben ustedes que hay muchos días que estos grandes periódicos no venden ni 70.000 ejemplares en papel? 70.000. Es decir, claro, entonces, ¿qué buscan? Pues lo más llamativo, ese titular en las redes sociales para que todo el mundo luego le des el clic, el like, el no sé qué. Un titular y 2 o 3 subtitulares, porque además saben que casi nadie se lee la noticia completa. Solo se van a leer el titular y esos 2 o 3 subtitulares que nunca habían existido así, o como mucho había un subtitular. Y que muchas veces no tiene que ver el titular con el resto de la noticia, pero tienen que intentar atraer la atención de alguna manera, entre otras cosas, porque hoy hay más de 2.000 medios digitales. Y además en gran competencia entre ellos, no solamente entre los grandes, sino también muchos pequeños que intentan también llamar la atención. Con lo cual, es que la manipulación a la que estamos sometidos nunca la habíamos sufrido de esta manera en absoluto. Y encima lo que les cuento del tema de que, ¿verdad?, estamos en una guerra y hay propaganda de guerra de manera permanente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mire, ya de entrada, si una noticia le emociona mucho, hay que desconfiar. Y ya, la típica noticia, cuando te dicen en el telediario, que lo verán ustedes, y si no, a partir de ahora se darán cuenta, que dice, según los servicios de inteligencia británicos, dicen que... Hombre, son parte del conflicto, parte de la guerra. Vamos a creernos lo justo, ¿no? Evidentemente. Y es lo que pasa, es lo que estamos viendo todos los días. Entonces, muchas de las noticias que recibimos en este contexto son noticias totalmente alteradas. Les voy a poner un caso. Piense que ahora mismo ese gran problema que tiene Estados Unidos con China, ya lo hablaremos de China, hay muchas de las noticias que nos llegan sobre China que nos llegan muy condicionadas. Cada poco les verán que la noticia, aviones de combate chinos han entrado en el espacio aéreo de Taiwán, ¿verdad? Esa noticia la habrán visto muchas veces. No han entrado nunca. En el espacio aéreo no han entrado nunca. Lo que sí entran es en otra cosa que se llama, más avanzado, que pues, muy sencillo de entender, que sería, digamos, la zona de interdicción aérea. Es decir,
para tú proteger tu espacio aéreo, obviamente tienes que vigilarlo más allá. Porque si no, evidentemente, a la velocidad que vienen los aviones, si empiezas a activar tu sistema de defensa cuando ya han entrado en tu espacio aéreo, han salido del espacio aéreo y no te da tiempo ni activar las baterías antiaéreas o sacar los aviones que puedas tener en scramble con el motor caliente en la pista. Entonces, lo que sí llegan es, digamos, a la zona donde se les intercepta, que pueden llegar a entrar en la zona del espacio aéreo. Pero para que veamos, y aquí, claro, la noticia es completamente diferente. Y así funciona todo. Porque estamos en este enfrentamiento, y es verdad que nosotros tenemos que tenerlo claro, nosotros estamos en el lado de las democracias, estamos en el lado del bando americano y, por tanto, recibimos la información correspondiente, ¿no? El tema de China es muy interesante. Como les decía, piensen que todavía en el año 2000, yo no les voy a contar a los que tenemos aquí ya más edad, no sé si alguno también se acordará, como yo me acuerdo, ya es un caso extremo, cuando yo era pequeño, salíamos a la calle, los niños, en unos días concretos, con las huchas del Domun, y además de para los negritos, pedíamos para los chinitos. No sé si ustedes se acordarán, que por cierto ahora son cotizadísimas estas huchas. Había unas huchas, unas que tenían la cara de un negrito, y otras que tenía un chino que venía con el gorro ese típico triangular, ¿se acuerdan ustedes? Y salíamos a pedir para los chinitos. Es que hasta no hace muchos años le consideramos un país súper subdesarrollado, donde el 90% de la población vivía, estamos hablando de cientos de millones de personas, vivía por debajo del umbral de pobreza. Le consideramos un país que jamás podría salir adelante precisamente por el volumen de la población que tenía. Y de repente, sobre todo, ese punto de inflexión, que es el año 2000, hace nada. Y pasan de no ser nada a serlo todo. En aquel año 2000, el consumo de productos de lujo en China era cero. Hoy en día, la mayoría de las marcas de lujo, de lo que sea, por ejemplo, de relojes de lujo, los diseñan pensando en el mercado chino, ya no en el mercado europeo, pensando en el mercado chino. En aquel momento, siempre para dar datos totalmente objetivos, el Producto Interior Bruto de China con respecto al del resto del mundo era el 3%. Estados Unidos significaba el 25%, 8 veces más. Europa, otro 25%. Ayer, y es verdad que ya hacía días que lo había superado la cifra que lo voy a decir, cuando estaban clausurando el congreso, el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, dijeron que ya estaban en el 18,5%. Lo han multiplicado por 6 en 20 años, por 6. Ya hace tiempo habían superado el 18%, mientras que Europa, que éramos el 25%, somos el 16%. Claro, porque al final esto es todo es un equilibrio, es un estado de comparación. Si uno sube, los demás significa que estamos bajando, evidentemente. En aquel momento, y ya solamente por darles infinitos datos, cuando decimos, es que China entonces solo se dedicaba a copiar. Hoy también copia, pero es el gran inventor del mundo, el gran inventor del mundo. La mayoría de los artículos de las principales revistas científicas, los artículos científicos, las principales citas son con respecto a universidades chinas, el 22%. Le sigue Estados Unidos con el 18%. Pero hay un dato, por ejemplo, que es demoledor, porque es un dato que no es chino, no es del gobierno chino, que nos puede engañar, como casi todos los gobiernos. No es chino, es un dato de Naciones Unidas, concretamente de la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual. En aquel momento, el 75% de las patentes las presentaba por este orden Estados Unidos, prácticamente la mitad, Japón y Alemania. El resto de otros países occidentales, Israel, Suiza, Francia, Reino Unido. ¿Sabe cuántos presentaba en aquel momento? En el año 2000. ¿Sabe cuántos presentaba China? El 1%. En los últimos 3 años ha presentado casi la mitad de todas las patentes mundiales. Y si hablamos de algo que se llama modelos de utilidad, que es algo que está un poco por debajo en protección de las patentes, se pueden utilizar en determinadas circunstancias, en los últimos 2 años China ha presentado el 95% de todos los modelos de utilidad del mundo. Huawei, esta empresa que aquí se la ve como la gran amenaza, porque es la gran amenaza para Estados Unidos, que está haciendo todos los esfuerzos, sus servicios de inteligencia y su servicio diplomático, para que no adquiramos los servicios, los sistemas Huawei, empezando por el 5G, es la empresa que más patentes presenta en todo el mundo. Claro,
Es que de repente dicen, pero vamos, pero si hablamos del espacio, le podría contar del espacio, de los satélites, de computación cuántica, de inteligencia artificial, de biotecnología. Me podría pasar horas dándole datos. Claro, ¿cómo no le va a dar miedo? El 5G, sin ir más lejos. Cuando empezamos con el 3G, es decir, a tener los móviles inteligentes, como entendemos ahora, que tuvieran el correo electrónico, ¿quién desarrolla el 3G? Lo desarrolla Europa. Nokia y Siemens. ¿Dónde está Nokia y Siemens ahora? ¿Quién desarrolla el 4G? Estados Unidos, básicamente. Apple, con su gran socio estadounidense, que es Corea del Sur, Samsung. 5G, ¿quién lo ha desarrollado? Huawei y ZTE, chinos. ¿Dónde están los demás? Sí, hay alguno que lo está desarrollando, como Ericsson, pero te lo ofrece a un 60 o 70% más caro. Es que en esa pelea estamos claros. Y Estados Unidos dice, y lo dice constantemente en sus documentos oficiales, es más, ha creado un departamento nuevo de la CIA solo para vigilar prácticamente a Huawei y al 5G. Y te dice, claro, es que si los europeos, por ejemplo, implantamos los sistemas 5G de Huawei y de ZTE, que sepamos que a partir de ese momento nos van a espiar. Claro que nos van a espiar, como ha hecho Estados Unidos durante tantos años con sus sistemas. Ese es el problema. Es decir, que es que está dando todo un vuelco completamente. Y una vez más, es que no saben cómo frenar a este monstruo. Y lo dicen en todos sus documentos, absolutamente en todos. Hace poco salió que curiosamente lo lógico es que hubiera salido antes la estrategia de seguridad nacional y luego la estrategia naval, porque de la estrategia de seguridad nacional nacen las demás estrategias, como tiene todo sentido. Y la estrategia naval, que son 9 páginas, y solamente habla de China, 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 China y China. ¿Por qué? Porque hasta este momento, sobre todo desde 1991, la Armada estadounidense, su poder de destrucción era mayor que el del resto de las armadas del mundo juntas. Entre otras cosas, porque de los 12 portaaviones de propulsión nuclear, 11 son estadounidenses, solo hay otro más que es el Charles de Gaulle francés, y cada uno de estos portaaviones, además de toda la flota que lleva de apoyo, lleva embarcados más aviones de combate que tienen la mayoría de los ejércitos del mundo. ¿Qué sucede? Que no se podía imaginar que casi de la noche a la mañana China crea 4 grandes, construcciones de barcos de guerra, 4 astilleros muy potentes, y de repente de la noche a la mañana tiene más barcos que Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos 295 y China lleva por 360 buques de guerra principales, tanto en superficie como submarinos. ¿Cómo no le va a dar miedo? Es verdad que todavía por capacidad de destrucción todavía tiene más Estados Unidos. Pero claro, es que no se lo podía imaginar. Pero, por ejemplo, el último portaaviones que acaba de votar hace muy pocos días China, el tercero que tiene, así como los otros 2 eran extranjeros y los terminaron de construir ellos, por ejemplo, el primero se lo compra en 1991 a Ucrania, después del hundimiento de la Unión Soviética, se lo compra casi a precio de chatarra, pero el último que crea enteramente chino tiene los mismos avances que tiene el portaaviones, el Gerald Ford, que es el último que ha construido Estados Unidos, y con muchos problemas técnicos que tiene. Por ejemplo, tiene un avance que son los únicos 2 portaaviones o portaeronaves del mundo que la tiene, que son las plataformas de lanzamiento electromagnéticas. Es decir, que cualquier cosa que pensemos que tiene avanzado la tecnología occidental, la tiene China y mejorada. Ojo, y encima con una ventaja, que lo saben perfectamente, que es que no es que solo dominen la tecnología, es que saben que puede venderlo entre 4 y 10 veces más barato que cualquier país occidental. ¿Cómo les hacemos frente? Claro, les decía, es que se les podía dar infinidad de datos. Yo entiendo que dan mucho miedo, y encima ya ven cómo son. O sea, es que no tienen, es que lo dicen abiertamente, además. Es cuando decimos, no, es que ellos no tienen ningún tapujo, es decir, no somos una democracia, no creemos en la separación de poderes, nosotros queremos crear un nuevo mundo, ojo, un nuevo mundo, empezando por una nueva sociedad, que es lo que ellos llaman el socialismo moderno, que en muchas partes del mundo, donde lamentablemente lo que sobra son injusticias sociales, son clasismo, es todo tipo de desigualdades, claro, empieza a calar con mucha fuerza. Un modelo diferente,
donde te dicen, no votes, no lo necesitas, pero yo te voy a dar, vas a tener a los mejores para que se preocupen de todo por ti. Y encima, con una ventaja, que no es el comunismo rancio, como dicen ellos, de ese marxismo-leninismo, donde te decían, trabaja y esfuérzate por el lado de los demás. No, no. Dicen, trabaja y esfuérzate y hazte rico. Y hazte rico. Porque si te haces rico, un poco con esa visión calvinista, protestante, enriqueces al mismo tiempo a la sociedad. Pero siempre y cuando, como dice la visión, el pensamiento de Xi Jinping, que obliga a estudiar a todos los niños desde que tienen uso de razón, pero siempre y cuando con una premisa, porque la necesitan para aglutinar al pueblo, amar al Partido Comunista por encima de todas las cosas. Es decir, han creado un sistema que a ellos les va muy bien, porque encima, fíjese, es que el apoyo que tiene entre el pueblo chino es absolutamente mayoritario. Pero no lo dicen ellos, lo dicen encuestas de algunas de las principales universidades del mundo, como puede ser Harvard o la Universidad de York en Canadá. Y lo dicen abiertamente. ¿Por qué? Para ellos, para los chinos, y son más de 1.400 millones, es su momento en la historia. Es el momento en el que van a salir de lo que ellos llaman el siglo de la humillación. Les corresponde, es su especie de venganza. El siglo de la humillación es más o menos entre 1850 y 1950. En 1949 es cuando se crea la República Popular China actual, la China comunista, y creen que es el momento en el que salen de ese siglo en el que los occidentales o los japoneses abusamos de ellos. La invasión de Manchuria, las guerras del opio, ellos consideran que es su momento, y recuperar el esplendor que tuvieron hacia el año 1500, cuando antes de que fuera el Imperio Español, ellos eran el principal imperio del mundo. Y de hecho, inicialmente, los principales compradores de la plata española era la China, a través de Filipinas, porque con esa plata pagaban a los mercenarios que custodiaban las fronteras. Quiere decir, ellos entienden que además, claro, el joven chino ve que no su abuelo, su padre vivía en una chabola, básicamente comía arroz y poco más, y hacía sus necesidades en el exterior. Y él ahora vive en las ciudades, ojo, fíjese lo que os voy a decir, más avanzadas del mundo, tecnológicamente hablando. Porque si ustedes van mañana a la mejor, piensen en la mejor ciudad de Estados Unidos que quieran imaginarse, Nueva York, San Francisco, Miami, Boston, la que quieran, y al día siguiente se trasladan a alguna de estas grandes principales ciudades de China, como puede ser Shenzhen, ya no le digo Pekín, y se creen que han cambiado de siglo, que el primer mundo son ellos, no nosotros. Les voy a dar solamente un par de datos más para dejarle otro tipo de preguntas. Mire, ¿sabe cuándo construyó China la primera autopista? Fíjese que nosotros en Europa teníamos autopistas, no en España, pero en Italia o en Alemania en los años 30. La primera autopista la construye China en 1998, alrededor de ese año 2000 que le decía antes. La primera autopista, porque hasta entonces iban en bicicleta el que tenía suerte de ir en bicicleta. ¿Saben cuántos kilómetros de autopista tiene hoy China? Muchas de ellas con más de 6 carriles en cada sentido. 150.000 kilómetros. Podían dar 2 veces la vuelta al perímetro de Estados Unidos. Pero les doy otro dato. Los trenes de alta velocidad, y nosotros tenemos aquí unos trenes maravillosos. El 75% del trazado de alta velocidad está en China, el 75%. El primer trazado que podemos decir, la primera red, se construyó, o sea, como red como tal, no solamente una línea. Yo estuve en esa primera línea en el año 2006, en el año 2008. Año 2008, empezaría a tener una red de alta velocidad. Hoy tiene 40.000 kilómetros de alta velocidad, con trenes que en algunos casos van a 400 kilómetros por hora. ¿Me puede decir cuántos tiene Estados Unidos? 0 de alta velocidad. Todo un Estados Unidos. Y así le podía seguir dando datos y datos y datos y datos. Porque encima, mientras nosotros aquí estamos, y saben la tendencia que hay, decir esto, hombre, vamos a ver si trabajamos 4 días a la semana. Si puede ser 3, mejor. 6 horitas, oye, ya si puede ser en pantuflas en tu casa, pues divino de la muerte. Llega Jack Ma, el fundador de Alibaba, y dice, no, nosotros 1.400 millones de personas, a pesar de esta digitalización, robotización, vamos a seguir trabajando en 996. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. ¿Quién les frena? Y además podrían decirme ustedes, bueno, hombre, esto ya evolucionará. Esto lo llevan diciendo desde el año 2000. Es que no entendemos su mentalidad, es que es otro mundo, es otra civilización.
Piensen que en chino cada una de las palabras tiene al menos 5 entonaciones con significados diferentes. Es otra estructura mental. La prueba la tienen ustedes. Seguro que aquí, como en todas las demás poblaciones, habrá muchos chinos. Con este clima maravilloso que tenemos, con nuestras tapitas tan buenas. Por cierto, el que va a ser el nuevo primer ministro en Gran Bretaña, en el Reino Unido, dicen que le encantan las tapas españolas. Dice, hombre, es un tópico, pero bueno, por lo menos algo positivo tenemos. ¿Cuántos chinos ven ustedes pasando la tarde en una terraza? Vienen a trabajar. Es otra mentalidad. Podemos decir, hombre, se podrían acostumbrar una vez pasado unos meses, oye, pues mira, ¿o cuántos matrimonios mixtos ven ustedes? Es decir, es que es otra civilización. Tenemos que entender que China, como Estado, tiene 23 siglos de historia. Como Estado, como país. Pero como civilización tiene al menos 5.000 años de historia. Y hay quien la eleva hasta 8.000. Al menos 5.000 años de historia. Y nos llevan en astucia, ni les cuento. Que ya lo decía de Xiaoping, es que solo hay que leer sus textos. Como ahora, leer de verdad todas las actas o todo lo que ha ido apareciendo, por lo menos la parte abierta de las actas allí de este congreso del Partido Comunista. Y te decía, no llamemos la atención, no levantemos suspicacias, ya llegará nuestro momento. Y creen que su momento ya ha llegado. ¿Cómo se les para? Y claro, antes les hablaba de la tecnología. Y es que lo dice, el documento es la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, te lo dice. Te dice, estos dos países son cada uno en diferente medida nuestros rivales tecnológicos, financieros, económicos y cada vez más militares. Rusia no es un enemigo hoy por hoy financiero ni económico, si lo es geopolítico y militar, evidentemente. Pero China ya lo es en todos los aspectos, incluyendo el militar. Antes les decía, por ejemplo, ellos estaban, hace 3-4 años, estaban en la tercera generación de aviones de combate. Es cuando Estados Unidos desarrolla el F-22 y el F-35. ¿Sabe lo que hace China? Le roba los planos a la empresa de ciberseguridad que custodiaba los planos de estos aviones. Y en meses pasa de tercera generación a quinta generación. Y tiene el J-20, que probablemente hoy sea el avión más avanzado del mundo. Eso es multiplataforma, como es el F-35. Entonces, claro, yo entiendo el problema que tiene Estados Unidos. Que lo tiene él, porque claro, es que el mundo, efectivamente, que le dice bien claro, el orden internacional que teníamos se nos acaba, se nos está acabando. ¿Qué hacemos para intentar que esto no se hunda? Ese es el problema. Y todo lo que ha pasado, los ejemplos similares a lo largo de la historia, todos han acabado en una guerra abierta, sin excepción. Claro, es el caso de las guerras del Peloponeso. Una Esparta, que era la dominante económica y militar de la zona, sobre todo militar, y empieza a despuntar Atenas. Y Atenas le dice, pero si no te preocupes por mí, si nosotros solamente somos comerciantes, solo queremos vender, solo negociar, tener una ruta logística marítima civil, de comercio, pero claro, cuando ya la tienen y empiezan a ser ricos, para proteger esa ruta logística comercial marítima, empieza a desarrollar una buena armada, a crear una buena armada. Y cuando crea una buena armada, empieza a decir, oye, ¿y por qué yo no me hago con el control también militar de toda la zona? Y ahí empiezan las guerras del Peloponeso. Es decir, lo que se llama la trampa de Tucídides. Es que esto no es nuevo, ni mucho menos. Japón le pasó algo muy similar antes de la Segunda Guerra Mundial. Igual, cuando empieza con la Revolución Meiji, esto que habrán visto en la película esta de Tom Cruise, ¿no?, del último samurái, la Revolución Meiji, allí en 1868, que pasa de vivir ni siquiera en la Edad Media, antes de la Edad Media, de repente se industrializa a un ritmo verdaderamente exagerado, empieza a tener una tecnología mejor que la que tenían los demás, empieza copiando todo, y les podía dar muchos detalles. Claro, de repente le empieza a hacer la contra a Estados Unidos, que era el que quería imponerse tecnológicamente en aquel momento. ¿Y cómo acabaron? En la Segunda Guerra Mundial. Porque antes de que Japón atacara Pearl Harbor, ya Estados Unidos sistemáticamente le estaba intentando interrumpir su ruta logística marítima, porque Japón es tremendamente deficiente en todo, desde minerales estratégicos, energía no tiene nada. La prueba está que a pesar del accidente de Fukushima sigue teniendo que tener encendidas las centrales nucleares, y además ni siquiera tenía alimentos para su población, motivo por el cual invade Manchuria,
invade toda la península de Corea, invade Birmania, para hacerse con el control precisamente de todos los alimentos para llevárselo, o recursos para llevárselo a su territorio. Es decir, que esto no es nuevo, esta es la historia del mundo. Y tenemos que entender en qué momento, en qué punto de inflexión estamos, que está cambiando todo y además con una característica absolutamente novedosa. Porque es verdad que el mundo siempre ha sido eso que se dice VUCA, ¿no? Volátil, ambiguo, incierto, todo lo que ustedes quieran. Pero hay una característica que es absolutamente nueva, que es la aceleración de acontecimientos. Esto no había pasado nunca. Entre otras cosas, por lo que permite la tecnología. Y vemos cómo está cambiando todo. Es que el mundo que conocíamos se está desmontando clarísimamente. Y nos lo están diciendo. Unos te están diciendo, el otro bando te está diciendo, oye, que vuestro mundo se ha acabado. Que se ha acabado. Que estamos en otro. Y lo repartimos el mundo o que sepas que vamos a acabar mal. Y Estados Unidos te lo está diciendo, estos otros quieren acabar con mi orden internacional. A ver cómo hacéis vosotros, amigos míos, para entre todos a ver cómo les frenamos. Y ese es donde estamos inmersos. Y lamentablemente han elegido un escenario, hoy es Ucrania, mañana se puede abrir otro entre Marruecos y Argelia. Marruecos está en un bando, Argelia está en el de China y Rusia, y sería facilísimo abrir ahí países que están enfrentados a muerte, armados hasta los dientes, y cada vez más, tanto uno como otro, y podría ser facilísimo abrir ahí otro conflicto. Y Ucrania es la representación de todo lo que le estoy comentando. Y a partir de ahí, pues ya sí, podemos, claro, evidentemente, hay una problemática, hay un sufrimiento humano, tenemos que atender a estas personas, por supuesto, veremos a ver cómo les sacamos de dónde se les ha metido. Pero claro, tenemos que entender esto. Muchas veces, como yo digo, hombre, es que lo que no podemos entender o tratar de explicar la Primera Guerra Mundial desde el soldado que está sufriendo en la trinchera, que es una parte, evidentemente, pero para explicar la Primera Guerra Mundial hay mucho más, obviamente, no solamente es el sufrimiento del soldado en la trinchera. Y esa es la realidad en la que estamos inmersos. Una situación, como les digo, muy compleja, porque ¿Estados Unidos va a ceder? No. Todos estos países que se ven decrecientes se vuelven muy peligrosos, no pueden ceder. Porque claro, es que haber dominado y de repente que te quiten ese poder es muy delicado, evidentemente. Nadie se va a dejar quitar ese poder, desde luego, sin pelear, ¿no? Los otros, que ahora se sienten fuertes y además unidos, porque China es muy astuta, China está jugando una ambigüedad tremenda, no dice ni que sí ni que no, sino todo lo contrario, pero evidentemente si Rusia hace lo que hace es porque cuenta con el apoyo, al menos tácito, de China, evidentemente. Y que dicen, no, es que esto, efectivamente, que si a vosotros se os ha acabado ya vuestro mundo, esto ya no es lo que era, se le dice a Estados Unidos. Y Estados Unidos, una vez más, ¿qué nos dice a nosotros? A los que no pintamos nada, dice, echarme una mano a ver si entre todos conseguimos que yo no pierda mi poder, el suyo. Y en eso estamos, lamentablemente. Había aquí también una pregunta. Tú sí me enrollo mucho, me paras, ¿eh? Buenas tardes. Yo quería preguntarle respecto a uno de los síntomas de esta manipulación mediática, como puede ser el exilio total de la racionalidad en pos de un discurso mucho más emocional, que cala mucho más a la impulsividad de la población, digamos, y que a mi parecer resulta como el síntoma más molesto de toda esta campaña de desinformación y de manipulación colectiva. ¿Usted cree que, bueno, evidentemente hay muchos factores que se repiten, pero como bien ha dicho antes, la tecnología que tenemos ahora no es la misma de la que hemos dispuesto anteriormente y en casos similares? Entonces, ¿usted cree que puede llegar a darse un punto de inflexión en el que la población, la pequeña población, digamos, no a nivel ya global, sino por ejemplo en un país como el nuestro, España, se canse de esta irracionalidad y de esta impulsividad motivada por los medios en cuanto a discursos emocionales y tal? ¿O este estatus va a mantenerse durante lo que nos queda de historia porque los grandes poderes van a centrarse en que esto siga así? Sí, muchísimas gracias. Muy interesante la pregunta. Pues efectivamente, mira, lo primero, vamos a ver. Todos somos esclavos de nuestras emociones, todos. Y juegan con las emociones tanto las positivas como las negativas. Es decir, ¿cuáles son las positivas? Pues las imágenes tiernas que nos ponen para que nos conmueva, que sintamos compasión, que evidentemente tenemos que sentirlo, ¿no? Con esos dramas humanos que obviamente existen.
Pero por otro lado también juegan con los sentimientos o las emociones negativas, con la envidia, con los celos, con la venganza. Saben jugar muy bien. Y saben por eso las imágenes que te ponen no son casualidad ni mucho menos. Tanto en las televisiones como en la prensa escrita no son nunca casualidad. Y además pensemos que ¿de dónde nosotros recibimos la información aquí? La gran información la recibimos de estas grandes agencias de noticias que son anglosajonas. ¿Cuáles son? Pues Reuters, BBC, Sky News, es decir, las grandes agencias de noticias que son las que nos, porque son los que tienen corresponsales de verdad sobre el terreno en general, ¿no? Entonces, porque fíjense que muchas veces te dicen, te están hablando, por ejemplo, de Ucrania y están en Turquía o están en Polonia. Pero bueno, es que no habrá nadie allí sobre el terreno más cerca donde estén los combates. Pues fíjate. Entonces, quiere decir que claro, pero saben muy bien qué imágenes nos tienen que mandar, evidentemente. Que muchas veces son hasta creadas es proceso, ¿no? Que también lo hay, o exageradas, en cualquier caso. Claro, entonces lo que tenemos que ser conscientes una vez más de que, lo que os decía antes, de que todo lo que nos emocione mucho, que lo pongamos en cuarentena. Lo que pasa es que es muy difícil salir de ahí, evidentemente, porque saben jugar muy bien, una vez más, con este conjunto de emociones, saben jugar muy bien. Pero usted me dice que, claro, si nos llegáramos a cansar, lo primero es que hay que tener en cuenta que si la manipulación mental se hace muy bien, es que es la manipulación perfecta porque no te das cuenta. Es decir, si nosotros nos estuvieran invadiendo físicamente, con carros de combate, con aviones, con infantería, obviamente reaccionaríamos. Pero cuando te consiguen influir de una manera muy sofisticada mentalmente, es que no te das cuenta, no eres consciente de ello. Con lo cual, no hay reacción posible. Y fíjense que cuando yo les digo que en las redes sociales actúan los servicios de inteligencia de uno y de otro bando, porque también ahí se libra una batalla, claro, es que estos tienen psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, gente muy preparada que saben lanzar mensajes muy concretos. Ahora mismo, por ejemplo, han creado, para apoyar todo lo que está haciendo Estados Unidos y la OTAN, han creado lo que se llama los NAFO en Twitter. Que siga Twitter lo verá, ¿no? Se llaman los NAFO y verá que muchos de los que llevan la banderita de Ucrania, si pinchan ustedes a ver qué cuenta es, son todos, lo ponen además abiertamente, son todos NAFO, que los NAFO significa amigos de la Alianza Atlántica. Entonces, claro, y hay muchos, todos además tienen un perrito de avatar, un perrito japonés, que lo han creado como avatar, y verán que hay muchísimos en Twitter, que muchos son bots y otros son personas reales, y otros son bots muy sofisticados que imitan a la perfección a una persona, incluso interactúan, porque es parte de la guerra que se está librando en estas redes sociales para imponer narrativas, para que cualquiera además que dice algo objetivo, pues con un poco lo que estamos hablando aquí, inmediatamente recibes multitud de ataques o simplemente te recibes multitud de denuncias que tú no las conoces, pero que lo que hacen es intentar no que te cierren la cuenta, pero sí que te baneen. Es decir, que tú estés poniendo post, pero que esos posts no tengan repercusión porque no llegan prácticamente a nadie. Es decir, te silencien, por decirlo de otra manera. Es así como funciona. Entonces, claro, es que ni te enteras, no sabes lo que está pasando. Entonces tú, además, esto está todo pensado, lo que tratan es que pases, esto lo va a hacer exactamente igual Elon Musk, por más que nos prometa otra cosa, cuando ya sea el dueño definitivo de Twitter. ¿Qué va a hacer? Se trata de que pasemos el mayor tiempo posible dentro de las redes sociales, y para que tú pases el mayor tiempo posible, tienen que conseguir que a ti te dé gusto, te dé placer, te dé dopamina el estar dentro de la red social. Entonces te van a poner noticias que son adecuadas a ti. De hecho, si entramos en Twitter, si todos entráramos ahora mismo en Twitter, veríamos que esas noticias recomendadas son diferentes para cada uno de nosotros. Porque son noticias pensadas en nuestro perfil y nos conocen perfectamente. Porque es tan sencillo que, fíjense, aunque ustedes no interactúen en Twitter, o sea, no pongan mensajes, simplemente sabiendo a quién siguen y a quién les dan like, ya tienen un perfil sobre ustedes. Si eso se completa con todas las búsquedas, por ejemplo, a través de Google o de cualquier otra plataforma, con las compras que hacen online, todo eso saben perfectamente quiénes son ustedes, pero al 100%, al 100%. Porque, claro, es muy sencillo. Saben
hasta su grado de inteligencia, su nivel intelectual, su afinidad política, y saben a quién van a votar en las siguientes elecciones, aunque ustedes todavía estén dudando, con un 90% de fiabilidad, porque lo saben todo sobre ustedes, absolutamente todo. Entonces, claro, ¿cómo escapas de esa manipulación total? Es muy complejo, porque recordemos, los mensajes te los mandan personalizados totalmente. Es muy difícil salir de ese campo. ¿Qué es lo que puede pasar? Vamos a ver, aquí hay una cosa que lo puede cambiar, que está empezando a pasar en Europa, aquí de momento todavía no en España, sabe que siempre vamos, aquí nos llega la crisis un poco más tarde y salimos de la crisis un poco más tarde. En algunos sitios de Europa, estamos hablando de París, de Viena, de Praga, de Londres, en muchos sitios empieza a haber una gran necesidad y las revoluciones las hace el hambre. Y cuando hay hambre ya te da igual que te manipulen, que no te manipulen, que tú lo que quieres es comer. Y cuando no tienes para comer o no tienes para dar de comer a tus hijos, es cuando la gente empieza a salir a la calle. Y en muchos lugares de Europa, claro, aquí venía bromeando y con el taxista, digo, claro, es que con este tiempo maravilloso, claro, nosotros no entendemos, o en una parte de España no entendemos el frío del invierno, ¿no? Como le decía yo, digo, aquí lo más que puede pasar es que te pongas el bañador de invierno, ¿no? Pero claro, es que a partir del mes que viene, cuando empiece a hacer frío de verdad en Europa, que ahora no lo está haciendo, pero que vendrá, y se lo digo yo, que yo he llegado a estar hasta un año en el Ártico, en el Ártico noruego, y conozco muy bien el frío, y cuando empiece a hacer frío de verdad, veremos a ver lo que va a pasar, si seguimos en esta situación. Con precios absolutamente desorbitados, con países como Alemania en recesión toda una Alemania, sin energía, porque por más que te digan, claro, ¿cómo? El otro día veían ustedes en la televisión que una comunidad de vecinos en Logroño que decía, este invierno hemos decidido que no vamos a poner la calefacción. Claro, lo dicen en el veranillo de San Miguel, ¿no? Espérese que empiece a hacer frío en Logroño, o en Burgos, o en León, que yo soy de León, y veremos a ver quién resiste, sobre todo personas mayores que pasan muchas horas en casa, y a ver quién resiste ahí metido todo el invierno. Por más que te pongas muchas mantas encima. Pues es que lo que ya está pasando, de hecho, en Centro Europa y en el este de Europa. Y con países, además, que tienen muy complicada la solución. Porque nosotros, aunque lo tengamos más caro, lo podemos traer petróleo y gas licuado con buques petroleros y con buques metaneros, aunque sea más caro y no tengamos tanto como podríamos llegar a tener. Pero ¿qué van a hacer los países que no tienen salida al mar? Y tenemos el caso de Hungría, República Checa, Eslovaquia, Serbia, Austria, que buena parte de la energía la recibía de Alemania. Es que lo tienen muy complicado. Entonces, cuando empieza a haber frío y empieza a haber hambre, veremos a ver lo que va a pasar. Porque por más que te lance muchos mensajes de la guerra de Putin, la invasión de Putin, el ejército de Putin, dirás, sí, mira, déjate de historias, pero yo lo que quiero es comer, y o busquen alguna solución o cambiamos de gobierno. Porque esa es lo que ha pasado siempre a lo largo de la historia. Porque, como digo, hay necesidades perentorias y por mucho que te quiera manipular, te dices, sí, lo que tú quieras, a lo mejor no tengo ni electricidad, no tengo luz ni para encender, para poner la televisión. Bueno, pues... bueno. Una pregunta más. Yo seguiría aquí encantadísima, pero son las 10 menos 20. Madre mía. Sí, son las 10 Qué paciencia tienen ustedes. Muchas gracias. Sí, y además también va a firmar libros y demás, así que no sé muy bien si ya ir directamente a la firma de libros. A la última pregunta. Venga, una última pregunta. Ya no sé qué decida. Bueno, pues yo creo que para la señora, porque hasta ahora todo han preguntado caballeros, pues para la señora. Vale. Bueno, la señora o la dama. Bueno, buenas noches. Es un placer tenerlo aquí en nuestras tierras. Y mire, yo soy una persona joven, ¿no? Y entonces a mí me gustaría prosperar en este país de una forma honrada. Y veo que hay un montón de problemas que tengo delante muy difíciles de solucionar, ¿no? La corrupción, la educación cada vez que da pena, ¿no? Es penosa, la economía va mal, ¿no? Hay muchísimos problemas a los que yo digo, bueno, ¿qué soluciones puedo darle, ¿no? Desde mi parte de no ser nadie, a efectos prácticos. Y lo que veo es que cualquier solución realmente es una ilusión, porque vivimos en un gran circo, todo el mundo hace lo que le dice el que tiene por encima, nadie hace lo que debe, lo que está bien. Entonces, viendo esto, hay algo que se puede hacer porque pienso, vale, una solución podría pasar porque millones y millones de personas abrieran los ojos, se dieran cuenta de lo manipuladas que están. Pero esto es muy utópico. Y esto llevaría, pues yo qué sé, generaciones, ¿no? Entonces,
¿Puedo tener esperanza, ¿no?, de que esto vaya mejor, o aprender a vivir con estas circunstancias y aprender a evitarlo, ¿no? Pues excelente pregunta y se lo agradezco muchísimo, de verdad. Porque ya le decía que todos estos temas que usted me ha planteado, todos los trato en el nuevo libro. Que me va a traer muchos disgustos, pero creo que efectivamente es que ustedes se lo merecen, los jóvenes, ¿no? Y cualquier aspecto que usted ahora mismo me ha más o menos esbozado está allí incluido, y muchísimos más, de todo tipo. Porque efectivamente hace falta buscar otra sociedad diferente. Eso no tengamos ninguna duda. Fíjese, es que en cierto modo nos han engañado. Esa es la realidad. O sea, que yo le digo, hace 40 años, pues no sé, un joven tenía otras expectativas de vida, ¿no? O sea, sabía que trabajando, esforzándose, podía llegar a tener una buena vida, podía ser clase media, podía tener una casa que se compraba y pagaba entre 5 y 10 años, sin tampoco dejarse la vida en ello. Podía incluso tener una familia numerosa, trabajando uno solo de los miembros de la familia. Es que hoy en día, fíjese, en el caso suyo de las mujeres es que no es que tengan el derecho a trabajar, es que tienen la obligación de trabajar. Fíjese la vuelta que le hemos dado a esto. Porque ahora mismo una pareja, como no trabajen los dos, es que no salen adelante. Y encima con muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, o sea, no podemos aceptar como normalidad que la situación está tan mal en general de la sociedad que la ilusión de cualquier joven es ser funcionario. Es decir, eso es la ruina de un país. O sea, no somos conscientes en el hoyo en el que nos estamos metiendo. Y una vez más, porque lo que no estamos entendiendo o no entienden nuestros grandes líderes europeos es ese contexto mundial, de por dónde vienen los otros, que es que nos van a arrollar clarísimamente. Y si nosotros, como usted bien ha dicho, y yo hablo muchísimo de la educación, no reformamos la educación, una educación de verdad, es decir, una educación que te permita no solamente ser válido para ti, sino eso que te ha aportado a ti la sociedad como educación, seas capaz de aportarlo a su vez al conjunto de la sociedad. Pero claro, si es una educación que en realidad sirve para muy poco, donde ahora mismo estudiar un grado no sirve de nada, y hay que decirlo, porque lo que sirve, y ustedes los jóvenes lo saben, es el máster que vas a realizar después. Un máster que, como no lo realices en general en un lugar de prestigio, costándote una fortuna inasumible para la mayoría de las personas o de las familias, es muy difícil que encuentres un trabajo de verdad donde te paguen un buen sueldo. Entonces, es que tenemos que ser conscientes de en qué mundo nos hemos metido, en el que efectivamente no se están aportando verdaderas soluciones y por dónde vienen los demás. No le voy a dar muchos más datos porque ya lo podrá ver en el libro, y si quiere me voy a traer cuando se publique y lo comentamos. Pero yo es que estoy obsesionado con este tema, también tengo hijos mayores. Mi hija periodista se tuvo que ir hace años de España desesperada completamente porque el periodismo está como está. En algunos casos abusando, incluso aquellos que presumen de más liberales y más progresistas, abusando de la gente joven durante años. Tengo un hijo que está ganando una auténtica miseria, una formación, pues como todo, bilingüe de inglés y de francés, con una buena formación, licenciado en Derecho y ganando una auténtica miseria. Y es que esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Es que esto no había pasado nunca y tenemos que ser capaces de revertir completamente esta situación. Y entre otras cosas, ¿qué es lo que nos falta? Que es todos los temas que ya le digo que toco, porque he intentado, como les decía, quizá siendo demasiado presuntuoso, aportar soluciones, ¿no? Claro, el problema es que nos falta un liderazgo que no tenemos, que tenemos que empezar por ahí. Es decir, un liderazgo en el que a lo mejor tenemos que buscar a políticos diferentes de los que hasta ahora hemos tenido. Que a lo mejor la parte de la culpa también es nuestra. Y luego, sobre todo, porque creo que las democracias hemos cometido un grandísimo error. Fíjese que hablamos de estos líderes autoritarios, que hay ahora mismo Xi Jinping, Putin. Claro, pero es que no nos hemos dado cuenta de que aquí, bajo mi punto de vista, el error que hemos cometido es pensar que aquí no necesitábamos líderes de verdad. Como que un líder de verdad, es decir, ¿qué es un líder de verdad? Aquel que te apetece seguir, que te ilusiona, que te ofrece unas expectativas y que además crees en él, ¿no? Porque sea una persona bien formada, bien capacitada, una persona seria, una persona solvente. Claro, ya habíamos pensado que eso no era necesario. Porque, oye, esto de crear líderes fuertes, a ver si mañana nos va a surgir otro Hitler y nos metemos en un problema. Y hemos cometido un gran error.
Si queremos precisamente no perder la democracia tal y como la entendemos, frente a estos nuevos modelos autoritarios, que, como digo, vienen con mucha fuerza arrollando, no tengamos ninguna duda que tenemos que elegir a líderes fuertes. A líderes que elijamos nosotros, los ciudadanos, pero de verdad que les elijamos, pero a alguien muy válido, muy capaz. Pero a lo mejor esa responsabilidad también recae en nosotros mismos. Es decir, que es un conjunto de circunstancias que tenemos que modificar completamente, porque si no, desde luego, así no podemos seguir. El tema de los alquileres para los jóvenes, se lo veníamos antes comentando también, es inaceptable, sobre todo en las grandes ciudades. O sea, jóvenes con 40 años viviendo 5 en un piso compartido, que no pueden independizarse. ¿Cómo van a...? Y luego dicen, que tengan hijos, pero ¿cómo van a tener hijos? Que los meten en el trastero. Es decir, sí, eso sí tienen trastero, ¿no? Pero vamos, es que Madrid ha llegado a cosas demenciales, de carboneras de 8 metros cuadrados pidiendo 300 y 400 euros. Es decir, es la locura total. Es decir, nadie le va a poner freno a esto de verdad. O sea, yo le decía, yo viví en una casa que no sé quién la construyó, el Ministerio de la Vivienda, me acuerdo que estaban allí, entonces claro, con el yugo y las flechas de aquella época, evidentemente. Pero eran de renta limitada. Una casa muy básica, fíjese si era básica, el León en aquellos años no teníamos ni calefacción. Que no le quiero contar cómo se nos ponían las manos y las orejas en invierno, ¿no? Y por supuesto, y mi madre poniéndole de agua caliente, las botellas, nos ponían en la cama para podernos meter en aquellas camas absolutamente heladas que a veces que te costaba hasta abrir las sábanas. Pero vivíamos y podíamos salir adelante. Y ya le digo, con mi padre trabajando 66 años, ni más ni menos. Pero claro, pero tienes que dar la opción a las personas. Y sobre todo, no solamente ayudarlas económicamente, sino ayudarlas a que se sientan dignas de sí mismas, que se sientan válidas por sí mismas. Porque también podemos caer en un estado excesivamente, digamos, proteccionista en el sentido de que todo el mundo viva subvencionado, que creo que eso tampoco es positivo. Lo positivo es que las personas se sientan contentas con ellas mismas, que se sientan que pueden progresar por ellas mismas, que eso es lo que de verdad nos hace sentir personas y no sentirnos poco menos que antes decía que borregos o que ganado. Hay mucho que reformar, evidentemente. ¿Que llegamos tarde? Pues probablemente, pero nunca es tarde para hacerlo. Y sobre todo ustedes, los jóvenes, por favor, no pierdan jamás la esperanza. Nosotros, los españoles, siempre hemos sido un pueblo maravilloso, trabajador, imaginativo, creativo, flexible, que nos adaptamos a cualquier cosa. Hemos sabido salir de circunstancias tremendamente difíciles. Y claro que sabremos también salir. Los mayores ya tenemos ya más pasado que futuro, pero ustedes tienen todo el futuro por delante. No se desanimen. Y hay que seguir, una vez más, haciendo entre todos sociedad, sobre todo para dejarles a ustedes un mundo mucho mejor. Han sido ustedes encantadores, que es que nos han movido, ni ninguno ha mirado ni el móvil, o sea que eso ya es un gran logro. Así que se lo agradezco infinito, de verdad. Así que podéis contar conmigo, Sara, siempre que queráis. Encantada. Muchísimas gracias por todo, Pedro, ha sido maravilloso poder compartir la tarde contigo.